Muy buenas y bienvenidos a todos a este video en donde vamos a comenzar con un tema que es uno de los temas más importantes dentro de las aplicaciones de las derivadas ordinarias. Y esas aplicaciones de las derivadas ordinarias pues es encontrar los valores máximos y mínimos de una función o de diferentes funciones. En este caso, lo que estoy mostrando es la gráfica de una función. Esta gráfica de una función cualesquiera, pero lo que vamos a analizar es que las funciones tienen valores máximos y tienen valores mínimos, y esos valores máximos y valores mínimos tienen un nombre en particular, se les nombra de cierta manera. Entonces vamos a ver ese tipo de nombramiento. Entonces, si observamos en estas colinas que tenemos aquí, tenemos esta colina de aquí, esta colina de aquí y esta colina de aquí. Son colinas que se encuentran en el lado positivo. ¿Por qué digo que en el lado positivo? Porque aquí está mi cero. Se encuentran arriba del cero. O sea, son como pequeños volcanes que salen en el terreno natural y que se proyectan hacia el lado positivo. ¿Sale? También podemos llegar a tener colinas en el lado negativo. Aquí no se alcanza a ver, pero estaba para acá abajo. Y pues esas colinas son las que se forman hacia abajo del cero. ¿Sale? Entonces, bueno, esas colinas positivas y colinas negativas tienen nombres. Entonces, aquí pues tenemos un punto que es un punto f de xy. Eh, ¿Por qué un punto f de xy? Bueno, porque es un punto evaluado en la función que está que tiene las variables x y tiene las variables y. Recuerden que estamos trabajando en un espacio R3 y al estar trabajando en un espacio R3 pues tenemos tres variables y podemos decir que z es igual a, no sé, por mencionar una, ¿no? X cuadrada más y cuadrada más 4x. Bueno, pues esa función de f de xy pues en realidad involucra a x y involucra a y, que son esta variable y esta variable de acá. Por eso decimos que, que aquí es un punto f de xy. ¿Sí? Acá pues hay otro punto, puede ser otro punto, ¿sí? Todos esos son puntos f de xy. Muy bien. Y podemos decir que a lo mejor el punto de esas colinas, el punto más alto de esas colinas, lo podemos llamar como un punto f de AB, ¿sí? Entonces, observando esas colinas, pues hay dos o tres puntos, en este caso hay dos puntos AB, donde f tiene un máximo local, es decir, donde es mayor FAB que los valores cercanos de f de xy. O sea que este valor de FAB es mayor que los valores cercanos de f de xy. ¿Sí? Pues aquí tenemos un punto fxy, acá tenemos otro, acá tenemos otro. Este f de AB es más grande que los puntos cercanos a ese punto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se encuentra en la parte más alta. Entonces decimos que ese FAB es un máximo absoluto o un máximo global. ¿Sí? Eso es para esta colina. Esta colina de acá, pues tiene, vamos a decir que el punto más alto de esa colina, pues es un punto FAB y que los puntos alrededor son puntos f de xy y pues aplica lo mismo para cada colina. Entonces ese es un máximo global o máximo absoluto, dependiendo del número de colinas que tengamos. ¿Sale? Entonces una vez dicho eso, bueno, pues vamos a empezar a identificar esas colinas. Observen que el punto más alto pues puede ser por ahí y ese es un máximo local. Este es otro máximo local. Máximo local. Y también pues este es un máximo local. Pero de esos máximos locales que podemos observar, ¿cuál es el más grande? Bueno, pues el más grande es el que está, tiene mayor altura, ¿no?
Entonces, pues el más alto es este de aquí y ese máximo local pues también se le conoce como un máximo absoluto o máximo global, ¿sí? Entonces tenemos máximos locales y máximos globales. Eso pues también lo vamos a tener y lo vamos a considerar para la parte negativa. Aquí les decía que por aquí pues hay un mínimo y ese mínimo, es un mínimo local, pero el mínimo más chiquito no significa que sea este. El mínimo más chiquito pues es el de el valor negativo más pequeño. O sea que en este caso es este de acá y a este se le conoce como, que también es un mínimo local, pero es un mínimo absoluto, mínimo global o mínimo absoluto. Vamos a ponerle así, absoluto. ¿Sale? Entonces este es como el mínimo mínimo, este de aquí, y este es como el máximo máximo. ¿Sale? Entonces podemos decir, vamos, dejen de escribir eso. Podemos decir que una función, de dos variables tiene un máximo relativo, ¿sí? Un máximo relativo en AB. Esos máximos relativos son en esos locales, también se les conoce como máximos relativos. O sea, los que no son máximos máximos son máximos locales o máximos relativos. Y los mínimos locales también son mínimos relativos. ¿Sale? Entonces, tiene un máximo relativo en A, B si f de xy es menor o igual que f de AB. ¿Sale? Cuando x, y está cerca de AB. De A, B. Muy bien. Y el número de FAB recibe el nombre de valor máximo relativo. Lo que acabo de explicar hace unos momentos. Pero esta es como la definición formal. Y vamos a ponerlo por aquí. Y si f de x, y es mayor o igual que f de a, b, cuando xy está cerca de AB, entonces f de AB es un mínimo relativo o un mínimo local, mínimo relativo, ¿sale? En AB y f de AB, pues es un mínimo relativo. Muy bien. Esto se va viéndolo desde la perspectiva de 3 dimensiones o de espacio R3. Pero si nosotros nos colocáramos en la parte de aquí arriba y lo viéramos en planta, o sea, lo viéramos hacia abajo, pues lo veríamos así. Lo veríamos hacia abajo, ya no veríamos las 3 dimensiones. Pero aquí veríamos cómo se ve desde arriba, en donde el color, este color como más amarillito, es el máximo global. Luego aquí tenemos unos colores que no es tan amarillo, pero son estos puntos de aquí. En realidad, este punto de aquí corresponde al pico más alto. Luego tenemos este punto de acá, que corresponde a este piquito de aquí. Y este piquito de acá corresponde a este de acá. Es como lo vemos desde arriba, ¿sí? Y esos son los máximos y los mínimos. Este punto es este.
y este punto de acá es el punto de aquí. Entonces, observemos que los máximos generalmente se dan por colores calientes, colores es el rojo, todas las tonalidades de combinaciones con el rojo, y los colores fríos como el azul son, se les asignan a la parte de los mínimos. Esto es para cuando tenemos diagramas o bosquejos en espacios computacionales, pues podemos identificar máximos y mínimos por los colores calientes y los colores fríos, ¿sí? Entonces, que también depende de la paleta de colores, pero la paleta estándar en los programas o en los software, pues es de este estilo. Entonces, esto es lo que corresponde a la parte de la teoría de máximos y mínimos, a la parte de la teoría introductoria de lo que se trata de encontrar cuando vamos a resolver un problema de máximos y mínimos.